La Comisión de Fiscalización del Congreso citará al jefe del Instituto Nacional de Estadística, Aníbal Sánchez, para que brinde explicaciones sobre el convenio firmado con la Universidad César Vallejo y otras instituciones privadas para compartir con ellas información obtenida en el censo. Diversos sectores políticos criticaron que esa casa de estudios, de propiedad del ex candidato y líder de Alianza para el Progreso César Acuña, haya auspiciado el censo porque la información que obtendría a cambio podría ser usada con fines políticos. De otro lado, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, dijo que la empadronadora violada en Villa El Salvador tendrá todo el apoyo del gabinete. Mercedes Arauz anunció que buscará reunirse nuevamente con las distintas bancadas del Congreso para informarlas sobre las facultades legislativas que solicitará el Ejecutivo. El anuncio no fue muy bien recibido por bancadas como Alianza para el Progreso, cuyo vocero César Villanueva señaló que ya le otorgaron facultades al Ejecutivo y que no las han usado lo suficiente. Por su parte, Alan García afirmó que lo que no se ha hecho en año y medio no se hará en los 3 años y medio restantes. El parlamentario aprista Mauricio Mulder afirmó que el proyecto de ley presentado por su bancada para exigir que los candidatos a los comicios generales tengan no menos de 3 años de militancia en el partido por el que postulan, no tiene el apoyo de la bancada fujimorista. Mulder advirtió que existen 24 partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, muchos de los cuales sirven de vientres de alquiler para las elecciones a la alcaldía, gobiernos regionales o la presidencia de la República. Y Alan García aseguró que Jorge Barata sabe que él no recibió ni un centavo de Odebrecht y que la investigación preliminar bajo la ley de crimen organizado que le sigue el fiscal José Castellanos es un invento abusivo y propio de la Inquisición de la Edad Media. De otro lado, afirmó que la presencia de Alejandro Toledo en el país sería una bomba que cerraría el círculo de una organización delictiva. Ya sabe usted que para estar al día con las noticias del Perú y del mundo tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. Hoy no nos acompaña Verónica, pero mañana sí. Nos acompañan, en cambio, nuestros dos invitados, Javier Bedoya, ex congresista y representante del PPC. ¿Qué tal, Javier? Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Y el congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, el censo, ¿lo censaron ustedes ayer o no? Porque sí, ha habido casos en los que la gente no recibió la visita de los encuestadores. Ha generado una controversia por varias razones. Una de las más sonadas es este convenio entre el INEI y, la verdad, con una serie de instituciones privadas y públicas para compartir información obtenida a través de los encuestadores en el censo. Este convenio supone distintas cosas, pero en general que estas entidades hayan auspiciado, entre comillas, de alguna forma, el INEI. Ustedes han visto seguramente que los encuestadores tenían algunas publicidades en los polos o lo que fuese, e incluso en las calcomanías, stickers que han puesto en las puertas, a veces también eso se produce así. El problema se ha suscitado porque hay quienes consideran que esta información, primero, es confidencial y segundo, en manos de alguien que tiene intereses comerciales o políticos, puede ser utilizada precisamente con esos fines. Por ejemplo, la Universidad César Vallejo, que es de propiedad de quien fue candidato y quizás volverá a serlo, de Alianza para el Progreso, el señor Acuña, y también alguna otra universidad, Telesub, me parece, ¿no? Entonces, han dicho, por ejemplo, Jorge del Castillo, vocero de la bancada del APRA, ha dicho que esto es inaceptable. Vamos a escucharlo y luego vamos a escuchar las explicaciones o el comunicado que ha divulgado el INEI a raíz de estos comentarios. He leído entre la César Vallejo
el INEI le va a entregar la base de datos. Eso no es aceptable. Yo creo que hoy día el jefe del INEI debe dejar sin efecto el convenio con la César Vallejo. Me dice que también las otras universidades, sí, pero las otras no tienen candidatos presidenciales, pues. Estas sí. Entonces aquí hay un aprovechamiento, porque inclusive ustedes han visto que el sticker tiene Universidad César Vallejo, los polos Universidad César Vallejo. Yo no he visto de otras universidades los polos ni stickers. He visto de la César Vallejo. Algunos convenios que evidentemente están llamando la atención van a exigir que no solamente la Contraloría, sino el propio Congreso de la República vaya a tener que intervenir y pedir explicaciones. Ahora, él dice son los mismos convenios que tuve en el 2007, que bueno, se tuvo en el 2007. Igual, o sea, eso no lo exime de que nosotros tengamos que hacer una fiscalización al respecto. Entiendo que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando, va a citar para poder hacer este tipo de preguntas. De hecho, y te lo comentaba hace unos minutos, a mí... Javier Bedoya, ¿comparten la suspicacia que ha suscitado estos convenios, por ejemplo, en Jorge del Castillo? Yo creo, Mario, que respecto del censo que se ha llevado a cabo ayer hay varias cosas que decir. Primero, era imprescindible hacer un censo para poder mantener actualizada la información que el Perú requiere para hacer planificación respecto de políticas de Estado en materias fundamentales como puede ser agua y desagüe, vivienda, salud, educación, porque han habido preguntas todas orientadas a conocer la realidad del país en esas materias. Segundo punto que quiero destacar es la ejemplar colaboración de toda la ciudadanía, que se ha pasado una encerrona de todo el día en sus respectivos hogares y ha colaborado con todo esto. Que hay cosas que mejorar, que hay cosas que no deben repetirse sin duda. Ha habido quejas en todo el país, que por ejemplo mucho material no le llegó a los encuestadores, carecían de lápices, carecían de polos o el fotocheck de identificación. El que fue a mi hogar, por ejemplo, no tenía el fotocheck y tampoco tenía polo que lo identificara, pero en fin, como es un edificio y estaban yendo a todos los pisos, presumo que estaba conforme, pero ha habido ese tipo de deficiencias en cuanto a organización. Y también han habido muchas quejas respecto a lugares a los que no han llegado y gente, edificios enteros que no han censado. Hay entonces cosas muy favorables y hay algunas cosas que tienen que mejorarse. Y esta en particular, de los convenios con las en particular, parece ser que quienes han redactado las encuestas están olvidando que la legislación vigente establece que todo aquel que tenga banco de datos, hay determinada información que es lo que se llama información sensible, que debe de ser reservada. Y entre la información sensible está la vinculada a religión, está la vinculada a sexo o creencias políticas, está la vinculada a varias materias, a raza, ¿verdad? O sea, cosas que pueden el día de mañana ser utilizadas para agredir, para atacar, para, en fin, cualquier cosa. Entonces, me parece muy mal y que es contra la ley que hayan estos convenios en virtud del cual a algunas entidades que han auspiciado y colaborado con esta encuesta se les dé el privilegio de contar con esa información, porque no olvidemos que los censos siempre han sido y deben ser anónimos. Claro. Y ayer se nos ha pedido que declaremos el nombre y apellido completo y el número de DNI. Si usted hiciera determinadas preguntas que pueden ser sensibles, pero no identifica al declarante, se mantiene en el anonimato. Pero sí, simultáneamente de pedir esa información, cruza los datos de quién es, lo identifica con el DNI, entonces está ya entrando en la intimidad de las personas y eso está mal. Mauricio, ¿tú qué dices sobre ese punto? Yo creo que sobre el este censo, yo recuerdo muy pocos casos en los que un tema de censo genere tanto escándalo, ¿no? Desde que se anunció en su realización y lo posterior. Primero, la famosa determinación de detener a las personas que saliesen a la calle antes de las 5 de la tarde, aunque los hubiesen censado. Eso era absolutamente inconstitucional. Como si fuese su majestad el rey Luis XIV, el señor ministro del Interior, dice, bueno, he dado la orden de que no detengan a nadie, ¿no? O sea, es de su orden que, gracias a Dios, no detuvieron a nadie.
Y entonces ahí teníamos una primera concepción absurda de parte del gobierno. La segunda era que iban a encerrar también a todos los turistas en el aeropuerto, iban a encerrar a la gente en los hoteles, que nadie sale hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es eso? Lo segundo fue la encuesta de la introducción de la famosa pregunta sobre la autoidentidad étnica, ¿no? O la raza en la que uno pertenecía, o todo un debate. Copiada además de, como toda la cartilla, de la cartilla que se utilizó en Chile el año pasado. Igualita, la misma cartilla. Y después en su realización, el hecho de que el que llegó a mi casa tenía un polo que decía Mall del Sur, ¿no? Con un dibujito. Y entonces, ¿dónde dice INEI? El hombre lo tenía acá, chiquitito, INEI. Y en el sticker que pegaron en la puerta, bien bacán, ¿no? César Vallejo. O sea, tú comprenderás que lo saqué al toque, ¿no? Y después, claro, tema de la violación y las cosas que son accidentes absolutamente lamentables de delincuentes que de todas maneras a veces es inevitable. Pero después, estos convenios en los que se le proporciona a entidades privadas lo que ellos tienen el deber de hacer. O sea, yo digo, ¿para qué existe el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, si no tiene computadoras para procesar ellos mismos toda la base de datos? ¿Por qué se la tienen que entregar a una universidad? Y además, ¿a qué universidad? Universidades que aprueban títulos plagiados, ¿no? Como la de su rector, y cuyo rector actualmente es un designado a dedo por el señor Acuña, que fue candidato al gobierno regional de La Libertad, o mejor dicho, fue el presidente regional de La Libertad cuando el señor Acuña renunció para ser candidato. O sea, un hombre de confianza el señor Acuña. Esa universidad se va a manejar con los bases de datos. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado no puede tener esa información propia? No la puede manejar ella misma. Además, lo que dice Javier, te preguntan tu identidad y los datos que están en tu DNI, y a mí me provocó decirle al muchacho, obviamente no se lo dije porque no es culpa de él, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué no le dicen al de la RENIEC que en su base de datos ahí está todo lo que me está preguntando? El día en que nací, dónde nací, incluso ahí ya sale el nombre de tus padres y todo. Eso ya lo tiene el Estado peruano. Y entonces da la impresión como que las cosas las han manejado al tuntún, ¿no? O sea, mal hecho, mal elaborado y con el ánimo de hacerla como de lugar o creyendo que posesionaban a una institución como el INEI, como una gran institución de enorme prestigio, y creo que el tiro les ha salido por la culata. Demuestra impericia del gobierno, demuestra falta de orden y capacidad y de conducción de este tema. ¿De quién depende el Instituto Nacional de Estadística e Informática? Creo que de la PCM. De la PCM, sí. Bueno, pues entonces la señora presidenta del Consejo de Ministros debió estar allí conduciendo. Claro, sí. Se puso de voluntaria para una foto muy bonita, con una casaca hermosa que solo ella la tenía porque ningún otro entrevistador tuvo esa problemas logísticos. Sí. Insólitos. Claro. Bueno, a ella no le llegaron los problemas porque la casaca estaba bien bonita. Pero ella debió conducir, ver ese tipo de detalles, tratar de resolverlos. No los han resuelto. Y se ha generado una sensación de rechazo. Lo que era, en el fondo, una colaboración de toda la gente se ha quedado muy molesta. Yo conozco muchas personas que me han dicho que no vino nadie. Y entonces bueno, la verdad es que el señor muy mal manejado. Sánchez, que es el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, ha dicho que calcula que entre el 2 y el 3% de las viviendas que se debían censar no fueron censadas. Pero a propósito de este convenio y la preocupación que ha suscitado, el INEI ha divulgado un comunicado hoy, no sé si hace no mucho rato, podemos compartirlo con los televidentes. Sí. Que dice, comunicado sobre los convenios entre el INEI e instituciones públicas y privadas. Aclaramos que la información de los ciudadanos recabada en los censos nacionales 2017 es y se mantendrá confidencial, de conformidad con la ley de censos tal. Los datos tienen carácter secreto, solo serán publicados sus resultados estadísticos finales sin revelar datos identificables de la persona. Los peruanos pueden estar seguros de que ningún tipo de información personal brindada en los censos nacionales será expuesta a institución particular alguna. Los convenios suscritos con diversas instituciones públicas y privadas solo suponen que éstas tengan acceso a la información estadística global, información que estará al alcance de todos los peruanos en nuestra página web, etcétera, etcétera. Ahora, si esta información iba a estar al alcance de todos los peruanos, no se entiende para qué han firmado el convenio. Hay un contrasentido. Es decir, pero yo te auspicio y tú me das algo que de todas maneras iba a tener, no tiene sentido. Pero hay un aspecto adicional. Un convenio en el que aparece un anuncio publicitario por cuenta del Estado peruano. O sea, el Estado peruano dispone un ejercicio de un tema del cual una empresa privada se beneficia comercialmente, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta eso?
¿Está cuantificado en el convenio? No dice nada, pero ahí esas universidades deberían haber pagado por la publicidad gratuita de tener millones de personas con el nombre de la universidad caminando por todas partes. Y todas las demás entidades también. Eso no está establecido. Y es evidentemente un tema que agrava la circunstancia. Pero lo que tú señalas también es de perogrullo, ¿no? Vamos a hacer un convenio para entregarle la base de datos, pero cuidado, esa base de datos está colgada en la página web. ¿Qué es eso? ¿Para qué se la están entregando? Y por último, yo igual no confío en ese comunicado. Eso de que le voy a entregar la base de datos, pero los secretos se mantienen secretos, ¿qué? ¿Quién va a garantizar eso? Una vez que se lo entregas a alguien, un secreto entre dos personas ya no es secreto. Pues, y ahí no va a haber secreto alguno. Es un contrasentido también a tu entender. Es que todo el proceso, Mario, ha estado plagado, impregnado de contrasentido desde un primer momento. Han ido rectificando en el camino conforme se han ido haciendo las críticas. Retomo el tema que mencionó Mauricio. Inicialmente se impuso en la realidad de los hechos un toque de queda de 8 de la mañana a 5 de la tarde y que iba a haber detención de quien estuviera en la calle aun cuando hubiera sido censado. El toque de queda es una medida de emergencia que la Constitución establece, pero se aprueba por disposición del gobierno central por un decreto supremo, ¿verdad? Acá no ha habido norma legal que lo ampare. Y cuando el ministro del Interior dijo que iban a ser detenidos los que salieran a la calle, 24 horas después, parece que debidamente asesorados, dijo, no detenidos, invitados a ir a la comisaría para ser censados y ahí quedarse hasta las 5 de la tarde. Pero eso tampoco. Porque... Tampoco pueden sí. detenerlos si no están cometiendo delito alguno. Es decir, ¿sabe qué? Si hubieran invitado, hecho un concurso público para ver quién mete más la pata y quién entra en más contradicciones, este gobierno sin duda hubiera sido el ganador. El jefe del INEI, el señor Aníbal Sánchez, ha hablado Dicho sea de también... paso, Sí, Mario, perdón. la persona que tú mencionas, tengo entendido, según he escuchado hoy día, que es una persona a la que se le ha encargado la jefatura del INEI hace 2 años, cuando todavía estaba el señor Humala de presidente y el señor Pedro Cateriano a cargo de del premierato. En 2 años y pico que lleva en funciones no se ha podido nombrar a un titular. Ahora, yo entiendo que es un estadístico de primer orden, ¿eh? Es un hombre académicamente muy preparado, pero al parecer la estructura administrativa se lo comió. Se le escapa. Vamos a escucharlo. Él habló en una conferencia de prensa, habló sobre el porcentaje de viviendas no censadas y defendió la publicidad en el censo. Vamos a escucharlo. De que el INEI tiene contemplado un protocolo para aquellas personas o viviendas que no han sido censadas el día de hoy. Según los cálculos, al final de la jornada estaríamos en una omisión entre el 2 y 3% de las viviendas que vamos a cubrir en estos días que continúa hacia adelante, en paralelo con el empadronamiento rural. Y todo ciudadano que no haya llegado el empadronador de su vivienda, de un enorme contingente de más de 590.000 jóvenes que han participado activamente, nos pueden llamar a la línea directa 0800 44 070, que está activa. Y respecto a las etiquetas de vivienda de inicio, de intermedio y final, que estas han recogido los logotipos de las instituciones que han apoyado esta gran actividad, como se ha recibido siempre en la historia de los censos nacionales. Siempre la empresa privada ha estado presente en las etiquetas de vivienda censada, y acá hay un ejemplo. Este es el censo del año 2007, donde el Banco Continental hizo llegar a todas las viviendas con etiqueta de vivienda censada en el censo del año 2007, y de igual manera Salud, el CIS o el Banco de la Nación en ese año 2007 que apoyaron y que ustedes pueden ver en la imagen que les presento. Bien, de cualquier forma, el señor Sánchez ha sido citado al Congreso, brindará explicaciones. En fin, vamos a una pausa y regresamos con declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Muy bien, como ustedes saben, la Presidenta del Consejo de Ministros dijo durante su presentación, el día que buscó el voto de investidura en el Congreso, que el Ejecutivo iba a pedirle al Legislativo nuevamente
facultades extraordinarias, facultades para legislar acerca de varios temas, algunos que tienen que ver con economía, otros que tienen que ver con la reconstrucción y la seguridad. Eso no ha generado en general reacciones positivas. Por un lado, en una entrevista al Comercio, tú dijiste, Mauricio, que pensabas que no, y además se armó una cierta controversia porque en la entrevista tú dices que es una posición de la bancada y luego algunos compañeros de tu Es una bancada... posición del partido. Porque Ajá. yo hablo como presidente de la Comisión Política del partido y trayendo el acuerdo de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, que se lo voy a comunicar mañana a los compañeros de la célula parlamentaria prista para que adopten una posición. ¿Ellos al tienen que respecto. alinearse nomás? Siempre en el partido ha sido así. Nunca se ha considerado que un órgano interno del partido pueda tener una actitud rebelde. Ahora, si tuviera una actitud discrepante, se puede promover un debate conjunto para que se puedan limar ahí a las diferencias que puedan haber. El criterio que yo tengo además es también de carácter personal como parlamentario. Yo creo que le hemos dado ya, votamos a favor de unas facultades bastante amplias, que en materia económica, en materia de seguridad, en materia de la lucha contra la corrupción, en materia de corrección administrativa para trámites, y que durante 90 días pudieron emitir un número bastante grande de decretos legislativos, que dicho sea de paso los empezaron a emitir cerca del día 80. O sea, 80 días reflexionando y redactando y recién al final vino todo el borbotón de decretos legislativos. O sea, mucha urgencia no tenían. ¿Y este gobierno tiene cuánto? 1 año y 4 meses. Sí. Y ya quieren otra vez, como si fuese este otro gobierno. Es el mismo gobierno. Sí, incluso 10 ministros siguen trabajando, los 10 ministros del gabinete anterior. Entonces, ¿qué es lo que no pudieron hacer en el anterior periodo, que es así nomás aquí hace un semestre, para que ahora necesiten nuevamente facultades? Algo mencionó del tema del agua la señora Mercedes Arauz. Pero ese es un tema que podían haberlo incorporado, porque el señor Kuczynski habló del tema del agua en su asunción de mando, incluso en su campaña electoral. Sí. Así que me parece que volver a pedir facultades para que el Congreso probablemente les pueda decir no, entonces es para generar otra vez una colisión política innecesaria. Yo creo que si viniese ella, siendo parlamentaria además, con proyectos de ley que los quiere manejar urgentemente, el Consejo Tendría Directivo prioridad. se los puede hacer aprobar rápidamente, ¿no? A mí me preocupa porque la tradición desde que existe la delegación de facultades para legislar por parte del Ejecutivo, que fue inaugurado con la Constitución del 78, promulgada el 28 de julio del 80, inicialmente siempre se utilizó al inicio de un gobierno, frente a un cambio de gobierno. El primero en pedirlo fue Belaúnde, y muy comprensiblemente, porque era legislar sobre materias sin fin, adecuándolas a la nueva Constitución y además procurando dejar de lado la legislación del gobierno militar. Y después la tradición se ha mantenido así, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente ha sido con motivo del inicio de un gobierno, Sí. para que quien entre, dicte las herramientas que le permitan trabajar de acuerdo al proyecto que él trae y por el cual votó el pueblo. Pero que al año y 2 meses se vuelva a traer un pedido semejante sobre materias que fueron concedidas las autorizaciones delegadas para legislar. Hace un año, o poco más de un año, cuando se le dieron las facultades al Ejecutivo, se le dio, por ejemplo, en materia de seguridad. Ahora están pidiendo, ya no de seguridad, sino de defensa, pero defensa y seguridad. Y están pidiendo sobre materias económicas. Y también pidieron sobre materias económicas. Entonces, me parece muy bien que la señora Presidenta del Consejo de Ministros esté adelantando su próxima reunión con las diferentes bancadas, que le permitirá precisar los alcances y responder las preguntas que le hagan en la intimidad, si se quiere, de un recinto en que estén los congresistas visitados y la Presidenta del Consejo de Ministros y sus asesores. ¿Por qué están repitiendo el pedido? ¿Qué cosa no contemplaron anteriormente o qué cosa extraordinaria ha surgido
que amerite que vuelvan a pedir delegación de Bueno, tendrá que facultades. explicarlo, ¿no? Claro. Va a tener que explicarlo. Sí. No porque sea un nuevo primer ministro, necesariamente va. Ahora, aún las bancadas más amigables con el gobierno, aparte del oficialista, la de Alianza para el Progreso, anuncian estar no en la mejor disposición para conceder esas facultades. César Villanueva, que es el vocero de esta bancada, ha prestado declaraciones en ese sentido y tenemos una claqueta con sus declaraciones para compartirlas con ustedes. Nosotros ya habíamos dado facultades antes y no lo han usado, no las han usado lo suficiente, y ahora otra vez vamos a tener que darlas en las reuniones que tengamos, escucharemos y luego veremos si se le otorga las facultades o no. Es decir, dice que existe la posibilidad, pero evidentemente se muestra escéptico. En realidad lo determinante será saber si el fujimorismo las concede o no las concede, porque ahí se acaba la discusión. En el mismo sentido de lo que has Pero dicho... para que no Sí, sea perdón, tan sí. traumático, Mario, Sí, si cuando la presidenta del Consejo de Ministros haga la visita a las diferentes bancadas, toma la temperatura a las cosas Y se da cuenta de que y no ve le van a dar- que no le van a dar que las rebobine facultades, nomás, claro. no insiste en el tema y que más bien coordine con los voceros para que esas materias se presenten como proyectos de ley del Ejecutivo y se le dé prioridad en el debate. Bueno, eso es política y vamos a ver Así si es, en pues, efecto esta para que presidenta del entonces- Consejo de Ministros para es que entonces no salgan que le más negaron política que- le negaron las facultades y que no los dejan gobernar. No, pues que busquen salidas que les permitan llevar esto adelante. A propósito, o que quieran perdón. hacer una cuestión de confianza en el pedido de facultades, que sería una manera de tratar de arrinconar al Congreso. No parece Y que estén en ese ánimo, ¿no? No parece, efectivamente. Pero si ya hubo una bala que dispararon, entonces es probable que sectores termocéfalos que todavía pululan alrededor del gobierno le puedan estar prendiendo los foquitos a alguien allí. Así que por eso hay que tener cuidado. El diálogo debe mantenerse. No significa que en el diálogo, dame todo, yo quiero, tú espérate ahí, entonces yo voy a hacer todas las cosas que tú trabajo. Ese es mi diálogo. No, el diálogo es pues que tengamos un nivel de fluidez permanente y cotidiano que les permita sacar lo que ellos quieran, siempre y cuando, vengan con proyectos, convenzan al Congreso y el Congreso se los puede votar. ¿Quién se va a oponer a medidas sensatas de recuperación económica si el país está parado? Evidentemente nadie, salvo la izquierda, la ultraizquierda, puede ser. A ellos les conviene que el país esté parado, pero el resto de las bancadas mayoritariamente no lo van a estar. Estábamos haciendo un contraste implícito por lo menos, entre esta presidenta del Consejo de Ministros y el anterior, quién es más político, quién es menos político. Pero a propósito de Fernando Zavala, precisamente Máximo San Román, que es asesor presidencial y fue vicepresidente en el primer gobierno de Fujimori, ha prestado declaraciones en las que revela que Fernando Zavala sigue teniendo algún peso en las decisiones como asesor, por supuesto, como consejero del presidente Kuczynski en las decisiones del gobierno. ¿Tenemos sus declaraciones, la claqueta? Dice, ¿cuál era el círculo más cercano del mandatario? Y dice, veo que tiene mucha confianza con Fernando Zavala, pese a que ya no está en la PCM, y con el canciller Ricardo Luna en el despacho. Los veo conversar y analizar los problemas trascendentales del país. Otra pregunta, ¿por qué no está en esa lista la premier Mercedes Arauz? Sí hay cercanía también, pero usted me pregunta a quiénes más escucha y veo que la mayor coordinación e intercambio de opiniones es con Zavala y Luna. Estas declaraciones no le deben gustar mucho a Mercedes Arauz, me imagino. Sí, creo que son un arrebato de sinceridad de Máximo San Román, que es además, creo, todavía mantiene el cargo de asesor. Asesor ¿no? asesor presidencial, efectivamente. Y creo que revela que el presidente confía en amigos personales más que, digamos, en políticos con experiencia, que también puedan ser sus amigos y que los conozca, sin duda, de los cuales tenga confianza. O sea, al parecer no tiene ningún político de cierta trayectoria que sea amigo de él. Y eso quizás sea preocupante, porque justamente una de las carencias del gobierno es la falta de tacto político, de expertise, de diálogo y de el día a día de la política, que supone pues transacciones difíciles, que supone a veces confrontaciones y que uno tiene que saber resolverlas. El señor Zavala
es una persona que mostró cierta muñeca política cuando obtuvo no solo la confianza, sino las facultades amplísimas de las que hemos estado comentando. Claro, era un gobierno entrante y es difícil negarle a un gobierno entrante este tipo de circunstancias, pero es evidente que él logró tener un diálogo. Pero después se fue encasillando, se apartaba de los problemas políticos, no emitía ninguna opinión, dejaba que el propio presidente fuera vocero de sí mismo, lo cual es un desastre, y entonces eso lo fue deteriorando y terminó como terminó, expectorado por el Congreso de la República. Si sigue siendo su consejero, no vaya a ser que le esté metiendo otra vez temas de esa índole al presidente de la República y estemos en una situación de ponernos al borde del abismo, ¿no? Yo preguntaría, Mario, ¿en qué materias o si en todas las materias Fernando Zavala sigue asesorando al presidente? Me formulo esta pregunta porque cuando se produjo la caída de ese gabinete y se estaba conformando el que actualmente dirige al país, algunas personas que fueron convocadas para asumir la presidencia del Consejo de Ministros, Sí. se les conversó y hasta se les puso como condición que Fernando Zavala quedaba como ministro de Economía. O sea que, por lo menos a tenor de esa información que en su momento La cercanía recibí, permanece, ¿verdad? existía y es verosímil que permanezca. En ese caso entonces, claro, Fernando Zavala era el ministro de Economía y la señora Cooper era la viceministra. Así es. Entonces, creo que una situación como la descrita por Máximo San Román deja en una situación incómoda, por decirlo menos, a la señora Así es. Cooper, sabiendo que, no sé si en materia económica, además de otras materias, el señor Zavala esté asesorando. Pero, si bien el presidente tiene todo el derecho de contar con personas de su confianza para que lo asesore en las materias que él considere pertinente, tiene que actuar con mucha prudencia y tino de que esos asesores no terminen opacando a quienes son Así es. titulares de los ministerios hoy en día. Una persona como, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, tan ponderado, tan en su sitio, con vasta experiencia internacional, me parece, nunca lo he conocido ni tratado, pero me da la impresión que debe de ser un asesor de primera, Seguramente. de lujo. Pero que una persona que viene de desempeñar los cargos de Zavala, de donde salió chamusqueado, para en las sombras seguir tratando de manejar las cosas de los sectores que él presidió y que ya no preside, Puede ser un problema serio. puede ser inconveniente. Bien, vamos a una nueva pausa y vamos a regresar para conversar sobre el proyecto de ley que ha presentado la bancada aprista y en particular tú lo has presentado, ¿no? Volvemos con eso. Bien, la bancada aprista ha presentado un proyecto de ley que para exigir que los candidatos a los comicios generales tengan no menos de 3 años de militancia en los partidos por los que postulan al momento de hacerlo. ¿Estos son candidatos, Mauricio, a todo, no solamente a la presidencia? Hay 2 periodos. Para las elecciones municipales y regionales, lo que estamos solicitando es que los partidos políticos acrediten que sus candidatos estén inscritos en ese partido político por lo menos un año antes. Dejando a salvo siempre la cuota de invitados que establece la ley de Pero partidos políticos. para los concejales. Y para las elecciones generales, 3 años. Es decir, que estaríamos hablando de que si las elecciones generales son en abril del año 21, a abril del próximo año ya deberían estar los militantes que van a ser congresistas, que van a ser ministros, etcétera. Aunque ministros es un cargo de designación, pero por lo menos porque van a postular al Congreso, y los que representen ese partido ya estén inscritos en ese partido, para evitar los vientres de alquiler. Y las cuotas de invitados solamente se contemplan para el Congreso. Para las listas, las Para cuotas de las invitados son listas, para las no listas. para el candidato a la alcaldía, a la presidencia. También se puede, también se puede, tener sí, invitados. para las listas, sí, en las Y a la alcaldías, presidencia de la alcaldías República. también. En la presidencia también,
pero sí tiene que haber una elección de militantes universal y no una designación, de acuerdo a la ley de partidos políticos, que es del año 2004. Entonces, lo único que se pide es que los vientres de alquiler no sigan siendo los que malogren la política peruana. Es decir, yo tengo un partido, como por ejemplo acá, hay 24 partidos inscritos ya ahora, y hay 42 kits que están recorriendo el país para más firmas de más partidos políticos. Pero tú tienes Perú Nación, Democracia Directa, Vamos Perú, integración, partido de integración social, mira, partidos existentes, Partido Libertario, Todos por el Perú, todos esos partidos, aparte de todos los demás siempre unidos, son vientres de alquiler, no tienen candidatos, no tienen militantes, no tienen comités, no tienen nada, pero tienen inscripción. Cuando falte una semana para cerrar el plazo, incluso en la última elección, hasta después del plazo, incorporan candidatos, hacen una elección ficticia entre 10 personas, 5 personas, y dicen fulano va a ser el candidato. Le cambian de nombre, digamos, de pasar del partido de seguridad al partido PPK, por ejemplo, le ponemos el nombre de las siglas, ¿no? Mario Rivellini, MG, le ponemos de partido, y entonces, a ver, vengan muchachos, este es un partido abierto. Y todos los que llegan compran puestos, porque esos llegan pagando para financiar la campaña. Entonces, compran su escaño, compran su concejalía. Eso no se puede seguir permitiendo. Se conocen ellos el mismo día de las elecciones. Yo he visto a los congresistas el día de la juramentación, conociéndose entre ellos, de la misma bancada. ¿Cómo es posible? Eso no es un partido político. Entonces, ese es el objetivo, no es el objetivo de que, no, el señor Guzmán que no vaya, no. Eso es absurdo. Que junte sus firmas, ha tenido 2 años para hacerlo, tiene tiempo todavía hasta el próximo año, y podrá ser candidato perfectamente. Y si no, hará lo mismo que hizo en la elección anterior, pues. Se subirá al carro de uno de estos, comprando ese partido político y será candidato presidencial, cambiándole el nombre que quiera, porque así es como funciona desafortunadamente. Vamos a escuchar la opinión de Javier Bedoya sobre este proyecto de ley, pero primero tenemos que ir a una pausa brevísima. Muy bien, conversábamos sobre el proyecto de ley presentado por la bancada prista para que los candidatos a distintos cargos en las elecciones municipales, regionales y las presidenciales y del Congreso deban tener una militancia mínima de 3 años antes de los procesos electorales en el partido por el que postulan. ¿Qué piensa sobre ese proyecto, Javier Bedoya? De la presentación del tema que hiciste, observé que el autor del proyecto respondía a una iniciativa de Mauricio, y de la sustentación o explicación que él ha dado acá, parece que lo medular consiste en tratar de evitar que los partidos que mantienen ficticiamente una inscripción porque no participaron en las últimas elecciones, pero que carecen de infraestructura, de locales, de todo, se conviertan en vientres de alquiler. Yo preferiría que esos partidos terminen saliendo del padrón electoral en virtud de una decisión de los electores. O sea, al no pasar la valla pertinente, terminen siendo excluidos. No quisiera que se les cierre ni a ellos ni a nadie, o se les restrinja las puertas vía estableciendo que necesitan mínimo 3 años de antigüedad para postular a un cargo de carácter nacional. Porque claro, sería muy fácil para quienes militamos en partidos de vieja data, Mauricio en el APRA, yo en el PPC, los populistas y habrán algunos más, que tendrán sin duda muchísimos militantes que exceden con amplitud los 3 años que el proyecto presentado por Mauricio plantea. Pero tenemos que ser también conscientes de que la política se va renovando. Y esto implica que hay nuevas colectividades políticas que surgen. Y evidentemente las nuevas colectividades políticas que surgen, se van a encontrar algunas de ellas con que no tienen el requisito de los 3 años de antigüedad sus militantes antes del proceso electoral a portas de aquí a 3 años, y que en consecuencia no estarían en condiciones de inscribir una lista parlamentaria al Congreso, por ejemplo, o el año entrante a listas regionales o municipales, si es que los militantes ya no están inscritos allí hoy en día. Somos conscientes que desgraciadamente uno de los grandes efectos de los partidos en general, unos más, otros menos,
es que la vida política se activa cuando se avecina un proceso electoral. Y es allí en donde militantes o cercanos o gente simpatizante se aproxima a los partidos y procuran entrar en sus listas demostrando los méritos pertinentes. Y que en esta época, en este interregno en que no hay elecciones, normalmente la gente no hace tan intensamente vida partidaria como en época preelectoral. Entonces, yo no coincido con el proyecto de Mauricio, entiendo la razón de ser del mismo, pero prefiero que sean los resultados electorales quienes terminen depurando el padrón electoral. Bueno, ¿Querías decir algo para empezar sobre...? En primer lugar, el proyecto mío no es apoyado por el fujimorismo, al contrario. ¿Y a qué viene esa aclaración? A que ellos son también un vientre de alquiler, pues. Ajá. O sea, si de 71 parlamentarios, solo 12 están inscritos en ese partido, todos los demás son independientes. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un partido político serio debe tener una cuota de solamente una quinta parte de invitados y el resto deben ser sus afiliados? ¿Y cómo pueden salir 73 congresistas, de los cuales solo 12 militan en un partido político? Lo que quiere decir es entonces que, no sé, de alguna manera le han sacado la vuelta. Pero lo que quería también además manifestar es que Javier busca ser generoso y aperturista en este tema, pero él habla como si solamente hubiera 3 partidos, porque ha mencionado solo 3 en los antiguos. Hay 24 partidos políticos. O sea, espacio hay, apertura hay, capacidad de escoger hay. Lo que no hay es estructura partidaria. Entonces, cualquier otro que se forme fuera de estos 24 va a ser exactamente igual a esos 24. Exactamente igual. Porque lo van a hacer solamente para poder optar por cargos electorales. En el caso nuestro, porque me imagino que como Javier dice que su partido solamente se activa cuando hay elecciones, en el caso nuestro no. Nosotros sí tenemos actividad permanente y constante todos los días y todo el año y lo tenemos por militantes y activistas. Entonces, no me parece correcto que la ley de partidos políticos, sobre la base de ese tipo de militancia, establezca que los partidos políticos deben tener estructuras económicas, deben rendir cuentas, deben tener 60 militantes mínimos por cada comité repartido en 2/3 de las provincias del país. Por todo eso dice la ley. Y que nosotros a la hora de tener que presentar nuestros candidatos nos pidan todo ese tipo de requisitos y en cambio a estos partidos vientre alquiler no. O sea, se les dé un tratamiento de que como no tienen militantes no pasa nada. Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho la política como está es justamente este tipo de estructuras. Y no es el electorado el que las va a cambiar, porque justamente el electorado se deja llevar por ese tipo de novedades, y ahí están todas las novedades que hemos tenido en los últimos años. Fujimori fue novedad, Toledo fue novedad, Humala fue novedad. Y PPK también, por favor, o sea, un partido que se llama PPK todavía, formado una semana antes de la inscripción, le cambiaron de nombre. Entonces, eso es improvisación, eso es política chicha, eso es la informalidad que tanto queremos que no funcione en el ámbito económico, empresarial, pero en la política sí. Entonces, hagamos que la política también se formalice, pues, que las personas se pongan una camiseta y con esa camiseta se presenten al pueblo. No que yo me quito la camiseta cuando faltan 3 días y me paso al otro partido. Eso es absurdo. No, reiterarme en puntos de vista, y lo que he expresado no es que mi partido opere solamente se opere solamente en época electoral. No, he manifestado que el común de los partidos, unos más y otros menos, operan de esta forma. Estoy seguro que en el propio partido aprista la efervescencia propia de las épocas preelectorales no es la que se vive en cada comité del país en este momento, ¿no? Muy bien, vamos a una última pausa y regresamos con lo que ha dicho Alan García sobre Jorge Barata. Bien, Alan García, que ha estado unos días en Lima, ¿entre qué día y qué día ha estado? Ha estado desde el sábado, desde el viernes hasta ayer. O sea, el fin de semana, digamos. Sí, ha venido por por temas personales, ¿no? Por temas personales. Bueno, pero prestó declaraciones que tienen que ver con Odebrecht, sobre todo, y sobre la situación de las investigaciones que enfrenta el partido aprista y su gobierno, su segundo gobierno, como presunta
organización criminal. Vamos a escuchar. Creo que esta es una barbaridad política, pero sin ninguna consecuencia jurídica, sin ninguna seriedad jurídica. Por consiguiente, aquí me tiene usted sereno, porque sé lo necesario, y es, uno, jamás me han demostrado tener un bien, una cuenta corriente, haber recibido ningún recurso de nadie, jamás. Todo es especulación, repetición de lo que la gente le gusta pensar. Mal venden los periódicos. En segundo lugar, yo no he tenido nadie que diga desde Brasil o aquí le hemos entregado dinero, como ocurrió con Toledo y con Humala. Nadie. ¿Qué dice el fiscal? El fiscal dice que es una barbaridad política, pero sin ninguna consecuencia jurídica, sin ninguna seriedad jurídica. Por consiguiente, aquí me tiene usted sereno, porque sé lo necesario, y es, uno, jamás me han demostrado tener un bien, una cuenta corriente, haber recibido ningún recurso de nadie, jamás. Todo es especulación, repetición de lo que la gente le gusta pensar. Mal venden los periódicos. En segundo lugar, yo no he tenido nadie que diga desde Brasil o aquí le hemos entregado dinero, como ocurrió con Toledo y con Humala. Nadie. ¿Qué dice el fiscal? El 9 de noviembre va a viajar un fiscal, obviamente para ver el tema de la señora Keiko Fujimori, pero también seguramente para ver el tema de AG. ¿AG es Alan García nuevamente? Me parece estupendo que lo pregunten, porque en las agendas de Odebrecht hay en 7 países AG. En Angola, en Guatemala, en diferentes países hay un AG. Ese puede ser Alejandro Gómez, el jefe de la cuenta desde donde pagaban cosas. Puede ser. Pero si fuera AG, yo soy AGP, así me llaman los periodistas siempre, AGP. Si fuera AG es porque el señor Odebrecht venía de viaje a Lima, y ahí dice, viaje a Lima, AG, punto, y después menciona a la señora Fujimori, a la que le iba a hacer una visita. Pero jamás se ha dicho AG $1 millón, AG $500.000. Otros presidentes se venden, yo no, señor. Perfecto. Vamos a empezar con Javier Bedoya, para que comente estas declaraciones de Alan García. Me parece muy bien. Yo tengo que reconocer que Alan García es un hombre que permanentemente ha dado cara y ha enfrentado. Va y viene del país y responde a los ataques, y es persistente en su argumentación desde un primer momento, que él cuenta con la mayor tranquilidad porque jamás ha recibido un centavo, y que está seguro que cuando el fiscal vaya al Brasil no va a hacer sino corroborar de parte del señor Odebrecht o de las personas que interroguen los fiscales lo que él está afirmando. En todo caso, que la investigación prosiga, y si cree las comisiones investigadoras o el Ministerio Público citarlo nuevamente para ahondar en algo, que se haga. Pero este marco en el que se lo está investigando ahora desde la Fiscalía, bajo la ley de las organizaciones criminales, ¿le parece acertado o le parece un exceso, como han reclamado también en el caso del fujimorismo? Mario, yo no soy penalista y tengo entendido por las explicaciones que a otros he escuchado es que esa denominación es la nomenclatura que da el Código Penal hoy en día, que no significa necesariamente una precalificación o un agravante, sino el tipo penal está en curso dentro de ese capítulo correspondiente. Igual están muchas personas, pero no es mi área, no es mi tema el penal. Mauricio. El señor Castellanos había emitido Es el fiscal. El fiscal había emitido un dictamen el año pasado, después de haber investigado a Alan García sobre la denuncia que hizo una militante expulsada del partido, que era de un párrafo nada más, sin pruebas y sin nada. Todas las propiedades. De 21 propiedades. Y dijo que toda esa información no estaba comprobada, no era correcta, era falsa, y archivó el tema. Pero dejando pasar un tiempo sin hacer absolutamente nada, alguien le dijo, oye, pero este tema es bien interesante, esto te puede servir como para que te hagas conocido.
Y entonces, ¿por qué no te inventas que es una organización criminal, con lo cual te prorrogas a ti mismo 36 meses de investigación? Esa es una especulación que estás haciendo. Sin no duda. Es que sabes que alguien le ha dicho eso ahí. Sí, claro. O sea, no, pero tengo mis fuentes, pues, que me llevan a deducir que ese pensamiento pudo haber estado ahí porque se ha conversado de esas cosas. Y entonces, claro, el señor decide hacer lo mismo que había hecho, pero entonces lo acomoda de la siguiente manera. Agarra el tema de la megacomisión del señor Tejada, y entonces ve, a ver, el señor Facundo Chinguel está condenado por un tema de un indulto. Perfecto. ¿Quién era su jefe? El señor Aurelio Pastor, pónganlo. ¿Y con quién despachaba? Con el señor Alan García. Ajá, muy bien. Entonces, acá también hay un delito que se cometió en el Ministerio de Vivienda, porque hay, señor Tejada dice que en el agua hubo no sé qué cosa. Reproduce la estructura del Estado como si fuese la organización criminal, basado en 4 delitos que no están ni siquiera, más solo uno está acusado. Los demás están en investigación preliminar. Incluso uno de ellos, el de Aurelio Pastor, por ejemplo, ha sido absuelto. Y sin embargo aparece ahí como del primer círculo, ¿no? Y entonces, como este hombre castellano parece que tiene fantasías en la cabeza, dice, bueno, pero entonces no tengo mayor información porque como ahí se funciona un código del silencio y es la omertá napolitana, y entonces insulta de esa manera en un dictamen. Ahora, yo pregunto, ¿cómo sabe que las personas iban a guardar silencio sin siquiera les ha citado? Yo entiendo de que si los hubiese citado a todos ellos y todos hubiesen quedado callados, él pueda poner ese parangón, ¿no? Ah, bueno, ese es un código de silencio, nadie quiere. Ni siquiera los ha citado y tiene el cuajo, la desvergüenza de decir que tienen un código de silencio. O sea, es una vergüenza tener un fiscal como ese. Francamente, no veo de dónde se pueda colegir una cosa de lógica jurídica en esto. Y eso solamente se puede ver desde el campo estrictamente político. Porque como ahora los jueces y los fiscales se vuelven famosos y quieren salir en televisión, polemizan entre ellos, o sea, porque tú tienes ahora el Ministerio Público peleándose todos los días con los jueces, ¿no? Por el tema de las bajatas. Entonces salen en televisión, se vuelven vedettes de la televisión, entonces, y ahora se ha comenzado a utilizar la judicatura para hacer carrera de figuretismo. Y entonces ahí es donde nosotros estamos diciendo que se está utilizando la judicialización de la política. Y lamentablemente todo es contra nosotros, porque claro, es negocio pues ser antiaprista, siempre golpear a Alan García. No hay una sola mención de Alan García en ninguna de las declaraciones, ni de Barata, ni de Simoes, ni de Odebrecht. Bueno, pero ahora que viaje el fiscal a Brasil... Aclarará, pero yo te pregunto lo siguiente, si durante 4 años han estado declarando Odebrecht, Barata, Camargo y Correa, Queiroz Galbao y todos ellos, y han mencionado a todos los presidentes de América Latina, han mencionado a Martinelli, han mencionado a Santos, han mencionado en el Ecuador también, han mencionado a Cristina Kirchner, o sea, todos los presidentes que han tenido algo que ver, el de Guatemala, los han mencionado. ¿Por qué razón no habría mencionado a Alan García? Ha mencionado a Humala, ha descrito cómo le pagó a Humala, de dónde salió la plata, en dónde se le entregó, etc. En el caso de Toledo, toda la descripción, nos reunimos en el hotel tal, primero me pidió en el Salón Dorado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el de Alan García no diría nada? ¿Qué? ¿Se ha vuelto aprista? ¿Es compañero Marcelo Odebrecht? Porque no tiene nada que mencionar a estas alturas. Decir, me olvidé, sí, efectivamente le di algo, sería ridículo, porque su proceso de colaboración es un proceso en el que no puede ocultar nada. Y entonces, nosotros simplemente estamos tranquilos esperando de que estos temas se confirmen, pero que no me vengan después, no, pues lo que pasa es que García la hace bien. Ese cuentazo ya pues también es un cuento de prejuicio. Él tiene que regresar para declarar ante la Comisión Lavajato. Lavajato, sí. Pero eso será después de lo del fiscal, evidentemente, para que tenga sustancia lo que No creo, porque no hay ninguna citación del fiscal. No se sabe cuándo lo va a citar. No, pero digamos, que lo que el fiscal pregunte si es que va a ser de conocimiento público le servirá a la Comisión Lavajato. Porque si no... Bueno, la Fiscalía no le da ninguna colaboración a la Comisión. Ninguna.